Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios en el libro de Jeremías, en el capítulo 6. Y vamos a dar lectura desde el versículo 10 hasta el versículo 19. Jeremías, capítulo 6, desde el versículo 10 hasta el 19. Dice así la palabra de Dios: ¿a quién tengo de hablar y amonestar para que oigan? He aquí que sus orejas son incircuncisas y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto estoy lleno de saña de Jehová, trabajado he por contenerme. Derramaréla sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes juntamente, porque el marido también será preso con la mujer, el viejo con el lleno de días. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores, y cubran el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Hanse avergonzado de haber hecho abominación? No, por cierto, no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caerán cuando los visitare, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Desperté también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad a la voz de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd gentes y conoced, oh conjunto de ellas. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. Hasta aquí la lectura. Bien, hermanos, este pasaje de Jeremías 6 realmente no lo tenía pensado para el día de hoy. Estaba leyendo otros pasajes, pero leyendo llegué a este libro, que es parte de un extracto o un pasaje de aquel pacto de Susana Edud que se firmara ya por el año 1950 y monedita 60, no recuerdo bien la fecha ahora. Pero es que es un pasaje duro por cuanto la palabra de Dios hace una pregunta, y que si bien estaba dirigido al pueblo de Israel en ese momento, se aplica a nuestros tiempos, y dice en el versículo 10, ¿no? ¿A quién tengo de hablar y amonestar para que oiga? O sea, es la palabra de Dios preguntando ¿a quién le va a hablar? ¿Y quién está preparado para escuchar y recibir esta amonestación de parte de Dios? Porque nos dice aquí que sus orejas son incircuncisas y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué aplicado a este tema? ¿Por qué este versículo? Porque ustedes saben que siempre me trato de poner primero como ejemplo, como mal ejemplo, en mi caso personal, pero también lo he estado notando, y es uno de los propósitos también por los cuales le pido oración, que estoy armando el estudio para el campamento de noviembre de jóvenes. Y lo que he notado, y que lo que estoy notando en realidad, es que en este tiempo del fin en el cual nos toca vivir,
en el cual nos toca como Iglesia Cristiana Evangélica levantar una bandera de fidelidad a la palabra de Dios. En muchos aspectos de nuestra vida no sabemos distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Por eso la palabra nos dice, la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, porque estamos, y es mi apreciación en este tiempo, estamos perdiendo esa sensibilidad espiritual a la palabra de Dios y nos manejamos por costumbre o por lo que vi o por lo que me enseñaron. Y como hablábamos ayer justamente en la reunión de obreros, vivimos de experiencias prestadas. Vivimos recordando pactos que el Señor hizo en su momento con nuestros mayores. Vivimos recordando un testimonio que el Señor levantó usando a nuestros mayores. Que no está mal recordar, no está mal traer a la memoria y es lo que conviene y es lo que se tiene que hacer. Pero es como que siempre vivimos en el pasado y no traemos a nuestra vida personal esas mismas experiencias espirituales, crucificiales, de entrega, de negarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, vivimos de experiencias prestadas. ¿Sí? Entonces, eso hace en cierta forma a una decadencia espiritual que cada uno debe tratar con el Señor, porque nos toca, como les decía, vivir en un tiempo difícil, de mucha confusión espiritual, donde hoy por hoy, y eso siempre se nos ha enseñado, pero hoy lo vemos más, lo vivimos en carne propia, donde el derecho de la gente, o sea, el derecho que se va manifestando, o sea, lo que uno como individuo tiene y toma como derecho, lo hace prevalecer y corremos el riesgo, si es que ya no lo hemos hecho, de manifestar esos derechos dentro de la casa de Dios, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra vida, y querer hacerlo aquí en la iglesia. Y estos derechos muchas veces pueden manifestarse a través de pensamientos que iremos tratando de visualizar alguno, pero por eso la palabra nos dice: paraos en los caminos, en el 16, ¿no? Mirad y preguntad por las sendas antiguas. Entonces la pregunta que sale de lo que el Señor nos dice es: ¿cuáles son las sendas antiguas? Porque siempre lo relacionamos con defender la palabra de Dios y amar la palabra de Dios y usar la versión antigua. Pero ¿cuál es la senda antigua en la cual tenemos que andar? ¿Cuál es la senda antigua, la que tal vez en nuestra vida cotidiana la hemos dejado de transitar? Entonces, la realidad es que estaba pensando que buscar y mirar cuáles son las sendas antiguas no alcanza con una sola reunión ni un devocional de 15 minutos, sino que en lo personal lo pensaba esta tarde, ¿no? Estudiar y mirar, bueno, agarrar un aspecto de mi vida y preguntarme si estoy andando por la senda antigua. Y porque dice: ¿cuál sea el buen camino? Y andad por él. Entonces, la primero que se nos presenta es este tema de pararnos, o sea, de frenar, mirar en la multitud de los caminos por los cuales en la vida andamos y tenemos, mirar y preguntar: ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Cuál es este camino? ¿Y por qué decía que llegué a este pasaje en el día de hoy? Antes de irnos más lejos,
Fíjense en el mismo Jeremías, ¿no? En el capítulo 18. En el versículo 15. Nos dice la palabra: porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a la vanidad, y hacenle tropezar en sus caminos, en las sendas antiguas, para que caminen por sendas, por caminos no hollados. Y este incensando significa dirigir el incienso, el humo del incienso, hacia alguien o algo. Y el incienso habla justamente de las oraciones, de la adoración a Dios, que tiene que ser continua. Entonces el pasaje aquí nos dice, ¿no?, que el pueblo se olvidó y dirige su oración a la vanidad. Desvió su adoración al que debía ser su eterna adoración, que es nuestro Dios, a cosas seculares. Y pensaba justamente por muchas situaciones que estamos viviendo a nivel, personal, experiencias personales, a nivel comunión también, que realmente el ataque del enemigo a las iglesias está siendo de una manera muy brutal. Y lo que yo les comparto justamente con este tema no es algo que solamente pasa aquí en San José o puede llegar a pasar en San José, sino que es algo generalizado que se está viendo. La falta de discernimiento en la vida espiritual de los creyentes, en los cuales me incluyo, por eso les decía, no es que me excluyo de este tema, sino que lo tengo que tomar en forma personal, primeramente, y buscar, según lo que el Señor me dé a la luz de la palabra y nos ilumine, indagar. Y este tema, ahora sí les decía, ¿por qué lo traía? Fíjense en 1 Pedro. Porque hace un tiempo estuvimos, si ustedes recordarán, meditando en 1 Pedro 1, 2 y nunca llegué al 3. Y decía, ¿no? Dice en el versículo 1: asimismo vosotras, mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres. Y en el versículo 5, por ejemplo, dice: porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. Vosotros maridos, semejantemente, habilitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a heredad juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Entonces vemos dos aspectos que hablan de las mujeres y de los maridos, y cuando lo leía esta semana y hoy comparándolo con este tema, este tema hoy, en este año, es un tema antiguo, que habría que ni siquiera predicarlo en la iglesia, ni siquiera tratarlo, porque va en contra de lo que se promueve, que cada uno tiene que ser independiente, tiene que traer manifestar su vida como mejor le parezca, y es un pensamiento instalado, y lastimosamente es un pensamiento que se está viendo en muchos jóvenes y en muchas jóvenes, tanto varones como hermanas, ¿no? De esto de someterse, y que este sometimiento justamente conlleva primeramente de ambas partes estar sometidos al Señor, como dice el libro de Efesios. Entonces vemos que el sometimiento, el no someterse a la palabra de Dios, no someterse a lo que las Escrituras por ejemplo, en otro pasaje, ¿no? Cuando dice
por ejemplo, cuando un anciano, ¿cómo es que dice? Cuando tenéis que acusar a algún anciano o denunciar a algún anciano, hacerlo entre 2 o 3 testigos, manteniendo el respeto, la honra, que un anciano se puede equivocar, pero reconociendo y sometiéndose uno a la voluntad de Dios y a lo que las Escrituras nos enseñan, respetar al anciano, y si hay alguna acusación o alguna cosa, hacerlo con 2 o 3 testigos. Bueno, todas esas pequeñas cosas, que no son pequeñas, en el tiempo se están perdiendo. Hoy es normal faltarle el respeto a un hermano mayor, es normal no querer someterse a un marido, ni el marido tratar a la mujer como corresponde. Es normal escuchar a las hermanas decir: yo no me quiero casar porque no me voy a someter a nadie. Y es el pensamiento, el no sometimiento. Pero el no sometimiento no es hacia la persona, es al Señor. Quiere decir que si yo no puedo trasladar un sometimiento a un hermano, a los dones espirituales y a lo que cada uno le corresponde, no es porque yo no lo estoy haciendo con el Señor, no me estoy sometiendo al Señor. Porque este sometimiento que habla la palabra, el pararnos, el buscar en los caminos, examinar mi vida, no son actos aleatorios, son resultados de un sometimiento al Señor, a buscar su voluntad, a buscar lo que el Señor me quiere mostrar y empezar a andar por Él. Lo cual conlleva un renunciamiento a pensamientos, a ideas, que, como les decía, hoy por hoy están muy metidos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Yo creo que se los comenté, no sé si fue acá o en la reunión de jóvenes, se los comentaba, ¿no? O fue hace unos domingos atrás. Yo decía que cuando yo era chico, ver una persona tatuada, sí, creo que se los dije, ¿no? Era ver al mismísimo Satanás caminando por la calle. Y hoy por hoy encontrar un docente que no esté tatuado es un milagro. Por eso decía que mis hijos les es normal y no les llama la atención ver cómo alguien está tatuado. Por ejemplo, no les llama la atención. A mí por lo menos nunca me preguntaron por qué tiene un dibujo en el brazo, o en la cara, o en el cuello. Y yo lo que noto es que tienen esa tendencia a querer ponerse cositas. O sea, como que ya es normal. Y así lo podemos tomar en cualquier aspecto de nuestra vida, cosas con las cuales hemos crecido y hoy son algo. Miren, yo también creo que se los comenté hace un tiempo ya, pero siempre me quedó hablando con una hermana. Dice: sí, bueno, yo igualmente si me caso siempre está la posibilidad del divorcio. O sea, es como que en la vida cotidiana, en su pensamiento de formar una familia, es parte del matrimonio el divorciarse, o sea, está. Entonces, y uno dice: no, pero no es así. Entonces vemos cómo, y les vuelvo a repetir, y la carga que tengo, nos está costando diferenciar entre lo santo y lo profano, porque no lo vemos. Están nuestros ojos cargados, mis ojos cargados, el trato hermanable, el respeto del uno al otro. Tal vez hay mucha confianza y amistad y no nos damos cuenta de que no estamos haciendo las cosas como deberíamos hacerlas. Tomar iniciativas, como decíamos el domingo pasado, por nuestra propia cuenta y hacer cosas en la iglesia sin consultar, sin hacer. Entonces, tenemos que presentarnos delante del Señor, porque esto es una propuesta que el Señor nos hace. Porque nos dice que encontrando este buen camino y andando por él, hemos de hallar descanso para vuestras almas. Quiere decir que no andando por él, sin darnos cuenta, nuestra alma se encuentra turbada.
nuestra alma se encuentra cansada. Porque si yo vivo con el pensamiento de no me voy a someter a nada, ese es un continuo estar alerta. No vaya a ser que sin darme cuenta termine sometido a algo. Entonces, por ejemplo, ¿no? En lo que veníamos hablando ahora. Y es una invitación, como siempre, lo que el Señor hace. Mas ellos dijeron, no andaremos. Entonces, es una decisión personal de cada uno de nosotros. Dice el Señor, desperté también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad la voz de la trompeta. Y ellos dijeron, no escucharemos. Es la palabra la que nos habla. Es el Señor el que nos está llamando en este tiempo tan difícil que nos toca vivir, donde todo lo que el mundo propone es malo, pero no nos damos cuenta. Y les tomo un ejemplo familiar hoy, ¿no? De esta semana, que es lo que nos pasa a nosotros, por lo menos a mí, lo voy a tomar en forma personal, en esto de la falta de discernimiento. A los chicos le dieron en el jardín esta semana una invitación para un circo. Entonces me decían, ¿podemos ir al circo? ¿Podemos ir al circo? Bueno, miro la fecha, domingo, a las 3 de la tarde, a las 5 y a las 19. Entonces digo, no podemos ir, tenemos que ir a la iglesia. Pero hacemos así, me dijo alguien. Vos vas a la iglesia. ¿Cómo fue que me dijo? Nos llevas a la escuelita, después volvemos a la tarde, te vas vos a la iglesia y nosotros vamos al circo. O sea, ya me organizó el domingo. Y me llamó la atención, ¿por qué? Porque cómo manifiestan sus deseos y obviamente es una personita pequeña, pero tomándolo de la lección del domingo pasado que le enseñó en la escuela dominical del anticristo, que fue tema de conversación esta semana en casa, que esas invitaciones un domingo en el horario de la reunión es justamente algo que nos quiere alejar del Señor, que no está correcto. Mucho no lo entendió, porque después me lo volvió a repetir, pero como esa misma experiencia yo la traslado a nuestra vida personal. Conocemos, vemos, pero tratamos de negociar con el Señor. Ya hace unos domingos hablamos de la importancia de la asistencia a las reuniones, la importancia de la ofrenda, la importancia de la santificación, de participar de los símbolos. Y realmente siempre vemos cómo nos cuesta, cómo me cuesta el alejarme de estas cosas. Entonces el Señor trae muchas cosas malas al pueblo de Israel, muchas cosas malas. Pero la realidad, los invito a abrir de vuelta en 1 Pedro, y ahora en el 3:17, cuando nos dice, porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en el versículo número 1 del capítulo 4 dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que padeció en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en la carne viva no a la concupiscencia de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Entonces, esta es la invitación del Señor que nos hace a cada uno de nosotros. No dice que no tenemos que sufrir y que tomar decisiones en nuestra vida no van a ser sencillas,
Pero si Cristo padeció por nosotros, el justo por los injustos, armado de este mismo pensamiento, tenemos que darle al Señor el lugar en la vida que se merece, en nuestra vida que se merece. ¿Y qué lugar se merece el Señor? El primero. Todos van a decir el primero. Bueno, lo estoy haciendo, se lo estoy dando. Y conlleva, queridos, conlleva luchas espirituales, rebeldías, lo trae, porque la carne no se quiere someter. Pero al mismo Señor nos enseña en la palabra cuando nos dice, no todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. No hay nada que no pueda, porque Cristo ya padeció por nosotros, ya lo hizo. Y ahora nos invita a tener este mismo pensamiento. Someternos pues a Dios. Someternos a Dios. Buscar las cosas de arriba, pero estar armados de ese pensamiento. Buscar la voluntad del Señor. Y como les decía al principio, mirar por las sendas antiguas. ¿Qué son las sendas antiguas? Sí, es la palabra de Dios. Es lo que el Señor dejó establecido. Bueno, ¿estoy andando por Él? ¿Estoy andando por este lugar? Sería interesante ir mirando en el tiempo, como decía, ¿no? Ir cada uno de nosotros mirando si realmente estamos andando como el Señor quiere y si lo estamos haciendo, gracias a Dios, y seguir adelante. Pero si encontramos algo en el cual estamos fallando, tratar de corregirlo. Y dice, versículo 3 del capítulo 4 de Pedro, porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles. ¿Sí? Cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes, en abominables idolatrías. Más en el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues templados y velad en oración. Eso es lo que el Señor nos quiere dar. Ser templados, o sea, no movernos de aquí para allá y estar siempre atentos y velando en oración. Queridos, que el Señor nos ayude a que nos sean abiertos nuestros ojos espirituales, poder así discernir entre lo santo y lo profano y corregirnos con la ayuda del Señor, armado de este pensamiento, que el Señor padeció por nosotros y ahora para llevarnos a Dios, y ahora nos pide que hagamos lo mismo para ser vivificados en el Espíritu. Que el Señor nos bendiga.